Bueno, entonces para seguir con los objetivos del video anterior, vamos a continuar con la creación y adición de elementos en muros. Estos elementos pueden ser zócalos, dinteles, sillares, cortagoteras, em, talones, bueno, todos los elementos que aparentemente la opción facilista es modelar un muro aparte o hacer un modelo genérico aparte. Eso lo vamos a agregar dentro del muro. Vamos a mirar muros cortina y edición de paneles, Solid Glass Empty. Y esto nos va a ayudar a subir el trazado de muros LOT de 200 a 300. Entonces vamos a iniciar en el mismo archivo que estábamos generando en el video anterior, que sería este. Bueno, ahorita les muestro cómo vamos a hacer los dinteles. Vamos a usar una herramienta que se llama perfil. ¿Sí? Esto aplica tanto para familias como para muros. Entonces vamos a ir acá a los muros que habíamos dibujado anteriormente. Entonces recuerden que son pues muros genéricos lo que vamos a hacer en los 200 y ya cuando entremos a los 300 ya vamos a especificar entonces cuál va a ser el grosor de las capas. Voy a cerrar esto por acá para ponerlo en planta. Este preview se abre desde este botón, se puede cerrar o se puede abrir. Entonces lo vamos a cerrar para recordar entonces cuál va a ser el uso de las plantas. Primero, el finish 1 siempre va a ser el acabado exterior y el finish 2 va a ser el acabado interior. Vamos a estandarizar unos grosores muy básicos que pues no hacen gran diferencia si yo lo pongo a un lado o al otro, pero recuerden entonces que el grosor de cómo vamos a nombrar este elemento, eh, pues no, si esto tuviera 1156,843, pues no va a poner ese chorrero de números, sino que pongo la medida general, que sería 11 centímetros, porque ya el resto hace parte de las capas adicionales que yo le pongo al muro. Entonces, finish 1 para exterior, finish 2 para interior. Sustrato, vamos a poner estuco, revoque, mortero. Ese estuco y lo mismo para el revoque y lo mismo para el mortero va a ser de 0.001, o sea, menos de 1 milímetro, porque eso también es muy leve el material que se hace ahí. A menos de que sean, pues, no sé, un estuco a 4 manos o algo así raro, que no pasa. La pintura siempre va a ser 0.0008, tres ceros. Este es el grosor mínimo que admite Revit. Si yo le doy 0.7, miren que no me deja crear el muro. Me dice que hay un error. El 0.8 sí me lo deja crear. Este es el grosor mínimo y esto me permite a mí cuantificar y ver qué muros tienen qué tipo de pintura. Si yo uso la herramienta que tengo por acá de materiales donde yo le doy, toco un muro y le doy que me lo pinte con ciertas propiedades, eso no se me va a cuantificar. Recuerden que la clave de BIM siempre es la información que yo puedo extraer del modelo. Más que una representación tridimensional, es extraer información. Entonces, para pintura recuerden 0008, sustrato 001 y revoque 001 también. Ya esta estructura pues depende del grosor del muro y depende pues también del material. Hay unos modelos, hay unos muros acá genéricos que están pues en la plantilla por defecto, como para darles idea. Hay uno de placa de yeso. Esta placa de yeso, pues también el grosor de la placa depende del, de la estructura del muro. Y la estructura del muro pues depende de esa placa. Es decir, que yo no puedo tener una estructura de perfil metálico de 3 centímetros si voy a tener unas placas mega gruesas y viceversa. El ejemplo que tenemos acá es una placa de 1 centímetro con una estructura interna de 6 centímetros. Para perfiles metálicos también tenemos perfiles en madera y lo que varía son las propiedades físicas y térmicas. Entonces, por ejemplo, tenemos acá los perfiles de madera que son esa madera laminada, se comporta como madera y acá en perfiles metálicos pues tenemos steel, o sea, es metal y térmicamente adentro tenemos aire porque pues eso casi que a menos que tengamos una capa térmica o un aislamiento en esa capa de estructura. Em, Esto acá me quiere decir que hay cuatro
materiales con aire. Es decir, que si yo modifico algo acá, se me va a modificar para los cuatro. Entonces, para que tengamos muy en cuenta eso. Si yo quiero reemplazarlo, tengo que darle acá, duplicarlo, o debo darle reemplazar y seleccionar otro asset, otro physical asset. Entonces vamos a salir de acá y esos serían como los grosores que vamos a manejar. Recuerden que para los muros estas flechas significan que este es el interior, o sea, hacia donde me apuntan las flechas es el interior, al igual que las puertas. Si yo pongo una puerta, pues el interior de la puerta es este. Si lo giro, pues ya él me indica. Y lo mismo con las ventanas, pasa exactamente igual. Vamos entonces a agregar elementos. Primero, entonces vamos a ir a Edit Type. Esto es por tipo, o sea, si yo agrego algo en este muro, se me va a agregar a todos los muros que yo tenga em, de ese muro, ¿sí? Cuando yo le doy acá Edit Type, todo lo que yo modifique acá se van a modificar para todos. Pero voy a copiar este muro para explicarles, para que veamos algo más claro, que es la diferencia entre un tipo y una instancia. Si yo modifico los parámetros en la barra de propiedades, o sea, acá, solamente se me va a modificar a ese muro que yo seleccioné. Entonces, por ejemplo, vean, voy a, para aclarar, todos los muros siempre tienen que estar conectados de un muro de un nivel base a un nivel top. Entonces voy a conectar este a nivel 2. Pero le voy a decir a este, voy a aumentar el box. Este también lo voy a amarrar para que veamos algo muy claro. Si yo modifico algo en esta barra, se me va a modificar solo a este elemento. Así los dos muros sean del mismo tipo, es decir, estos son parámetros de instancia. ¿Sí? Dependen de este elemento nomás. No depende del tipo de muro, sino de esta instancia de muro. Entonces, para que lo veamos claramente, si yo le digo que acá necesito menos 2 metros, no se me modificaron los muros de ese tipo. Y miren que son el mismo. Se me modificó únicamente este. Entonces recuerden que si yo voy a modificar algo que yo quiero que afecte solo ese muro, lo tengo que hacer acá. Si yo quiero que afecte los muros completos, debo hacerlo acá, en Edit Type. Entonces, bueno, vamos a ir a Edit Type del muro. Vamos a entrar a Edit y acá abrimos el Preview. Entonces miren que yo acá tengo el muro por capas. Y si yo modifico la vista, acá hay una parte que dice sección, modificar atributos de tipo. Entonces yo lo abro y cuando yo abro esa sección se me activan estos botones. Cuando estábamos en planta estaban apagados. Cuando yo lo abro la sección están prendidos. ¿Qué son estos botones? Bueno, esto es para empezar a dividir las capas del muro y asignarle otro tipo de material. Entonces voy a quitar esta de Finish, Delete, Delete. Esta también la voy a quitar porque son capas muy pequeñas que esta herramienta tiene su mañita. Entonces, primer consejo, no le den Escape porque si ustedes le dan Escape se pierde el trabajo. Entonces, si yo, por ejemplo, le doy acá Escape, ya perdí la eliminada de esas capas. Entonces le vamos a dar Edit Type nuevamente y le vamos a dar Edit. Entonces voy a volver a quitar las capas que son las más problemáticas porque son muy delgadas. Bajar unas gruesas para que lo veamos claramente. Digamos que esta la voy a dejar de 3 centímetros, por ejemplo, para que lo veamos mejor. Entonces él me empieza acá a dividir por capas, ¿cierto? Entonces, estos botones son para modificar la estructura vertical del muro. Entonces, modificar, combinar regiones, que ya vamos a ver cómo se hace una región, el sweep, que es un recorrido, como un barrido, asignar capas, ya vamos a ver cómo se asignan las capas, split, que es dividir regiones, y reveals, que son unos vacíos en los muros. Por ejemplo, para hacer juntas de dilatación, bueno, etcétera. Ahorita ya lo miramos. Em, entonces, si yo le doy acá Split Region, me va a salir un bisturí, como una cuchilla. Entonces yo le voy a decir que yo a esta altura lo voy a cortar. Primero que todo, pues voy a bajar la altura ejemplar, que está exageradamente alto. Y miren que yo hice un split. No vamos a dar escape, quiten la mano del escape. Entonces miren que si yo me paro en los bordes que yo dibujé, me salen entonces las cotas y voy a decirle que esto no es de 47 centímetros, sino que es de 70. Entonces él se sube. Y si yo toco el borde, le voy a decir que entonces esta capa no es de
3 centímetros, sino de 10. Entonces me la va aumentando y miren que acá me dice que este grosor es variable. ¿Por qué? Porque yo acá voy a tener dos materiales. Si yo le doy split region es porque voy a tener dos materiales. Si yo me repetí, entonces le puedo dar merge region. Entonces toco el corte que hice y ya él me lo quita. Entonces vamos a volverlo a dividir. Vamos a darle modify. Voy a tocar esto, lo voy a decir entonces que 1 metro. Y acá, miren que yo puedo seleccionar desde las capas. Acá yo le voy a dar insertar. Entonces le voy a decir que tengo otro acabado. Y voy a decirle que no sé, es un MDF gris. Por alguna razón yo quise poner un MDF gris en la base del muro. Entonces, toco el MDF gris, le doy asignar capas y toco la capa donde lo quiero insertar. ¿Sí? Entonces ya tengo una capa de MDF gris y una capa de placa de yeso blanco. Entonces si yo voy al 3D, a dar OK, ven que me cambió los dos tipos y me cambió el material de una parte del muro. Entonces tengo una de yeso y tengo una capa de MDF. Entonces yo vuelvo a las propiedades, me arrepentí, le voy a dar Merge Regions, toco la línea y ya, ¿sí? Para eso sirven casi que estos cuatro botones. Yo puedo agregar varios materiales en un solo muro. Siempre vamos a agregar todo lo que pertenezca al muro, lo vamos a agregar en el muro. Estos dos botones son sweeps. Entonces, ¿qué es un sweep? Miren, entonces yo le doy sweep, me aparece una ventana adicional, me habla de perfil, material, distancia, desde, orientación, lado, offset, si le quiero hacer flip, si lo quiero retroceder, si me corta el muro y si ese elemento es cortable. Yo voy a cargar un perfil cualquiera. Bueno, primero hay que darle agregar. Hay unos perfiles por defecto. Bueno, estos los realizamos nosotros, pero digamos que este es un perfil por defecto. El material, no sé, es de concreto. Concreto vaciado. Eh, esta distancia se va a tomar desde la base o desde el top. Entonces, desde la distancia de base, yo le voy a decir que esto va a ser a 1,10. Es decir, ese es mi sillar. La orientación va a ser perpendicular o va a ser paralela al piso. Entonces yo le voy a dar que es perpendicular a la cara. Y desde recuerden que hay un lado exterior y un lado interior. Entonces yo le voy a decir que el exterior y que lo quiero a menos, si el muro me mide, si el muro me mide 19, entonces yo lo quiero en la mitad, que sea 0,9. Le voy a decir que ese elemento me corte el muro y que si algo lo atraviesa, pues que él también se corte. Le voy a dar OK y miren que él me pone un elemento en medio del muro que pues aparentemente es un sillar. Ah, me está dando un error porque este acabado no tiene grosor. Lo voy a eliminar porque ya eliminamos la región. OK. Entonces miren que él me pone un sillar en el muro. Si yo le digo que no, que esto va a menos 20, que es la placa de arriba, por decir algo, casi. Listo, está a 0,0. Es de 0,5, entonces miren que él me pone un sillar y me pone unos controles para yo decir, no, es que el sillar no va en todo el muro, sino que va solamente este pedazo. Esto lo voy a hacer únicamente si yo sé que estos muros, todos los tipos de muros, tienen un sillar. Porque si yo tengo un muro exactamente idéntico, pero que no tiene sillar, tengo que crear otro tipo de muro. Eso era como para mostrarles las propiedades de los muros. Nosotros no vamos a trabajar de esa forma para no llenarnos de muros porque no todos tienen sillar, no todos tienen, la mayoría tienen zócalo, pero no por ambos lados, bueno, etcétera. Entonces recuerden que se hace por acá.
yo puedo cambiar el perfil, o sea, yo puedo crear estos perfiles en una familia que ya les muestro cuál es. Y miren que, por ejemplo, bueno, este era un sweep que teníamos para unos elementos eh, verticales del 46, pero también lo puedo usar incluso en, en, en los muros. O sea, los perfiles los puedo usar como yo quiera, porque son elementos casi que genéricos. Paralelo al piso sería, bueno, depende de la posición donde se haya modelado, eh, él se ubica. Pero miren que puedo cambiarlos, puedo cambiar el tipo de perfil. Tienen que estar muy atentos a los warnings. O sea, me está diciendo que ese perfil tiene un problema que no se pudo crear en todo el muro, que no cortó el muro y me da la opción de eliminarlo. Entonces voy a cambiar el perfil. Así como hay perfiles que son elementos sólidos, estos reveals son vacíos. Entonces voy a cargar uno genérico, le voy a dar OK y miren que él me hace un hueco en el muro. Vamos a quitar este sweep, delete, OK. Entonces miren que esto es un hueco en el muro. Estos elementos los vamos a agregar, recuerden, en las propiedades del muro siempre y cuando todos los elementos sean así, todos los muros sean así. Este también tiene sus controles para decir, no, es que este hueco no va hasta acá, sino que es solamente un pedazo. Entonces yo ahí empiezo a modificar y empiezo a detallar cuáles son las propiedades del muro. Cuando yo no estoy segura de cuántos muros tienen esa característica, entonces lo que yo hago sería, y lo que vamos a hacer en general, es en la ventana de arquitectura, wall, wall sweep y wall reveal. Entonces miren que si yo me paro acá, si yo le pongo este zócalo, este es un zócalo, a este muro, miren que este no lo tiene. Pero este elemento hace parte del muro. Y lo mismo con los reveals. Entonces miren que se lo hice a este, pero no a este. ¿Sí? Lo vamos a agregar únicamente cuando todos los elementos son iguales y yo necesito ahorrar tiempo de modelado. De resto, pues como nosotros tenemos que hacer una verificación un poco extensa, espacio por espacio, fotografías, planimetría, pues esto hay que hacerlo lentamente y vamos agregando los zócalos cuando consideremos que ahí van los zócalos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero, no sé, un dintel, voy a cambiar, digamos que esto es un zócalo y las propiedades que yo tenía dentro del edit type están acá. Entonces, miren que offset from wall, o sea, qué tan separado está de la pared. Pues si yo le doy un valor positivo, él sale o él entra. A esto también yo lo tengo asignado a a unos niveles, es decir, yo puedo sacar los metros lineales de un zócalo. Puedo decirle que el offset from level es de, no sé, 50 centímetros. Y él se va ajustando. Y acá en edit type del sweep, yo le puedo asignar entonces el material, si corta el muro, si él se corta cuando se inserte, cuál es el perfil que yo estoy usando, o sea, la familia del perfil y pues claramente el material. ¿Cómo se crean estos sweeps? Vamos a ir a una plantilla, se llama nuevo, family, vamos a ir a una plantilla métrica, se llama metric eh, profile, que es este. Entonces yo entro y son simplemente líneas. Es decir, yo voy a hacer lo ideal en las familias, si eh, de ser posible podríamos hacer un video como explicando cómo se modelan las familias, pero acá lo importante es planos de referencia y acotar todo para que yo luego pueda parametrizar. Entonces voy a hacer un perfil muy sencillo, no rectangular. Voy a acotar
Voy allá, acá en Create. Los planes de referencia los saqué con RP. Bueno, se me quedó torcido, lo voy a eliminar, pero es RP. Y voy a crear unas cotas alineadas. Voy a seleccionar este y este y este y este. Esto va a ser H. Acá creo el parámetro H. Y esto va a ser B. Ahora voy a probar los parámetros. Entonces miren que si yo voy acá a Properties, H me va a dar 300. Lo subo. B le voy a poner 500. ¿Sí ven? Él se va alineando. Entonces vamos a dar esas para que sean rectangulares. Y le voy a dar Create Model Line. Entonces, cuando él me resalta las dos líneas es porque ya se va a amarrar a ese punto. Yo como por seguridad las amarro nuevamente, pero probemos acá. Entonces, B, 300, ahí se me alargó, H, 500. Listo, ahí está funcionando el parámetro. Voy a guardarlo en mi escritorio como perfil prueba para que veamos cómo cargarlo. Le doy Load into Project. Voy a seleccionar, estoy en proyecto 1. Dar arquitectura, wall sweep. Y miren que acá él me saca los wall sweeps. Entonces le voy a dar Edit Type, le voy a dar duplicar, perfil, prueba. Ya él me tiene que haber cargado el perfil. Acá está, perfil prueba. Le voy a decir que sí y le voy a decir que ok. Entonces miren que él me trae el perfil. Me pone un wall sweep. De esta forma es que vamos a hacer eh, los enchapes cerámicos de los baños. Para no tener que complicarnos mucho con el tema de generar capas, desactivarlas, ajustar la altura y que luego cuando hagamos la coordinación entre estructura y muros, pues eso nos va a significar un problema. Entonces los muros acabados cerámicos los vamos a hacer de esta forma. Miren que si yo muevo el muro, vamos a moverlo hacia adelante que tengo un box. Si yo muevo el muro, todo se mueve con él. Si yo pongo una puerta, hay que aumentar el nivel de detalle para ver esos elementos claramente. Entonces, si yo pongo una puerta, que creo que este es el muro, me va a perforar todos los elementos. Me va a perforar el sweep, ¿sí? Si esto fuera un muro aparte, esto otro muro, las capas de otro muro, ¿cuántos openings tengo que hacer en los muros? ¿En cuántos muros? ¿Cuánto me significa eso de tiempo de modelado? Pues lo ideal de Revit es que todo sea muy ágil. Eh, entonces, así vamos a crear esos elementos adicionales. Si necesitan creación de alguno de los perfiles, pues acá hay unas familias que nosotros ya desarrollamos, que incluso Felipe fue el que más modeló estos temas, que son completamente parametrizables. Entonces, si ustedes ven un sillar muy, muy común, podemos hacerlo, pues se debe hacer por medio de perfil. Entonces, por ejemplo, miren, esto lo vamos a cambiar a 300, él se estira, la altura la vamos a cambiar a 200, él crece, y así sucesivamente. Hay varios sillares que ya tenemos los perfiles y pues que lo ideal es que todos modelemos los mismos sillares.